pregunta. Ok. Buenas noches, profesor. El día de hoy, el grupo 4, compuesto por Yanderio Obregón y quien le habla, Abigail Belcapoma, vamos a exponer sobre los riesgos asociados con las radiaciones ionizantes. Siguiente. Ya. Iniciamos con una pequeña introducción. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o partículas alfa y beta o neutrones. En medicina, el uso de las radiaciones ionizantes es crucial para la aplicación de técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. No obstante, su uso implica ciertos riesgos, aunque están ampliamente compensados por sus beneficios antes mencionados. Aún así, la conciencia sobre estos riesgos, así como su diagnóstico y prevención, minimiza sus inconvenientes y optimiza la calidad y la seguridad de su empleo. En esta exposición se plantean los aspectos vinculados con la relación de dosis y consecuencia, efecto determinístico, la importancia del límite de la dosis, la fisiopatología del daño biológico y las medidas de prevención. Siguiente. Caso clínico. Un paciente de 48 años con factores de riesgo coronario, o sea, hipertensión y displemia, y antecedente de un infarto agudo de miocardio anterior, un año atrás consultó por una apnea o dolor o molestia en el pecho, de reciente comienzo de clase funcional 3 y 4. La clase funcional 3 y 4 es la limitación e incapacidad en la actividad física. Se realizó una cinecoronografía donde se constató 2 lesiones graves, por lo cual fue derivado a una angioplastia en los vasos, principalmente 2. El paciente fue dado de alta 2 días después de la intervención. A los 15 días, su esposa reportó una lesión del tamaño de una moneda en la espalda de su esposo. A los 30 días comienza con un prurito o irritación en la piel, descamacización seca, eritema o enrojecimiento en la piel. Al consultar con un dermatólogo se le recetó una crema, pero no había cambios, así que se consultó con otro que le recetó antibióticos. A los 5 meses se presentaba una lesión de 9 por 7 centímetros de color cobre y pálido, limpia, no descamativa y sin lesiones agregadas. El médico cardiólogo realizó el diagnóstico de lesión inducida por radiación ionizante anteriormente. El sustrato habitual de esas lesiones es de endotelitis proalimentaria, en pequeños vasos. Siguiente. Problema. Si bien es conocido el progreso en la cardiología con respecto a los diagnósticos y procedimientos terapéuticos, muchos requieren de fluoroscopia. Sin embargo, eso significa un gran riesgo para el paciente, como para el médico en práctica. Para poder proteger a las personas de las radiaciones ionizantes sin el daño a los beneficios asociados en su campo de aplicación, es esencial la radioprotección, que tiene como objetivo, de impedir la aparición de efectos colaterales. Primero, para aclarar. La radioprotección es el conjunto de medidas para la utilización segura de las radiaciones ionizantes, que nos garantiza la protección de la persona y del ambiente. La radioprotección utiliza 3 criterios, que son la justificación, la optimización y la limitación de la dosis. Debido al aumento de exposición por tiempos prolongados, es que han aumentado los daños y los efectos dermatísticos provocados por las radiaciones. Para la solución se enfatiza en algunos factores: la capacitación del personal técnico, el uso de equipos fluorotípicos sofisticados, el mantenimiento a los niveles de referencia de exposición y el sistema de protección. Siguiente. Importancia de la dosis. Para prevenir los riesgos antes mencionados, debemos conocer la dosis límite por debajo de las cuales las probabilidades de ocurrencia de un daño sean mínimas. Cuando un paciente es sometido a una intervención radiológica, las magnitudes que se toman en cuenta se relacionan con la dosis que recibe la piel en el punto de entrada. Siguiente. Dosis. Para limitar la dosis y manejar el riesgo, es necesario cuantificar la cantidad de energía. Se utilizan 3 tipos de dosis. Dosis absorbida. Se expresa por la cantidad de energía absorbida por unidad de masa. La unidad de dosis absorbida es de Grace, o joules por kilogramo. Dosis equivalente. En algunos casos se utiliza instintivamente y expresa la dosis absorbida teniendo en cuenta el tipo de radiación, dado que no todos los tipos de radiaciones producen el mismo efecto y su energía.
Por ejemplo, en el caso de los rayos X, en los que se considera igual a 1, la unidad es el sievert, en cuyo caso el sievert es igual al Gray. Siguiente, dosis efectiva, que tiene en cuenta los distintos tipos. Sí, retroceder. Ya, la dosis efectiva, que tiene en cuenta los distintos tipos de tejidos que tienen diferentes radiosensibilidad. Siguiente. Límite de dosis. Para tener manejado y monitoreado los riesgos debido a la exposición a las radiaciones, se han realizado los siguientes límites a las dosis ponderado a todo el cuerpo de los trabajadores o miembro del público. El límite para los trabajadores es de 20 milosieverts por año, promediado en un periodo de 5 años, y el límite para el público es de 1 milisievert. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, como su nombre indica, tienen la capacidad de producir ionizaciones en los átomos con los que interaccionan debido a su alta energía. Así, estas radiaciones pueden alterar las estructuras químicas de las moléculas que forman las células de nuestro organismo. Si la molécula alterada es importante para el funcionamiento de la célula, como es en el caso del ADN, habrá consecuencias nocivas por la célula, dependiendo entre otros factores de las dosis de radiación. El daño producido será de mayor o menor gravedad, lo que también determinará el tipo de efectos que puede producir el organismo. Bueno, disculpe. Bueno, si como consecuencia de la irradiación se produce un daño muy severo, la célula morirá. Si el número de células que mueren es pequeña, no habrá consecuencia, ya que nuestro cuerpo tiene la capacidad para reponer estas células. Pero sin embargo, el número de células que muere en un tejido u órgano como consecuencia de la irradiación es alto, bueno, se producirá un efecto perjudicial que dependerá del tejido u órgano mayormente afectado por la radiación. Estos efectos se producen tras exposiciones a las dosis altas de radiación y se conocen con los nombres de radiaciones tisulares o efectos determinantes. Todos los primeros efectos deterministas, mejor dicho, perdón, o los números severos aparecen solo a partir de la dosis 1 Gray. Una dosis de esta magnitud solamente se puede dar en los casos de un accidente radiológico. Generalmente, estos primeros efectos consisten en náuseas, vómitos o enrojecimientos superficiales de la piel. Cuando las dosis recibidas por las personas son mayores, se pueden manifestar diarreas, pérdidas de caída del vello y esterilidad. Bueno, pero no siempre la exposición a radiación produce la muerte de la célula a dosis bajas. El daño producido es más leve y normalmente implica alteraciones en las moléculas de ADN. Es lo que se conoce como la mutación genética. Determinantes mutaciones pueden favorecer el desarrollo de un cáncer o de enfermedades genéticas hereditarias. ¿Perdón? Bueno, es decir, que podrían de manifiesto en las descendencias de las personas irradiadas. Bueno, sí. Los efectos determinísticos. Están los efectos determinísticos o estocásticos. Ellos no presentan una dosis umbral por debajo de la cual la radiación no tiene consecuencias. La probabilidad de que se produzcan estos efectos aumentan y al aumentar aumentan al aumentar la dosis recibida. Perdón.
Se estima que el tiempo en el que se ha recibido la dosis influye en la probabilidad de producirse un efecto estocástico en un factor de 2. Si se producen, siempre son graves. Bueno, hay dos tipos de efectos estocásticos. Si la célula afectada son somáticas, ocasiona tumores cancerígenos o benignos. Y si aparecen en unos años de latencia, o sea, unos efectos tardíos, el periodo de latencia más corto es la leucemia, que son en 2 años, y puede ocurrir tras pasar varias generaciones. También están los efectos determinísticos o no estocásticos. En los efectos deterministas existe una dosis umbral por debajo de la cual no se produce dicho efecto, pero si se supera el efecto es seguro. Los efectos estocásticos provocan la muerte de la célula. La gravedad del efecto se incrementa al aumentar la dosis recibida. El tiempo en el que se ha recibido la dosis influye de forma importante. Se puede tolerar dosis muy altas si han sido recibidas en un largo periodo de tiempo, pues la división celular compensa el daño. Bueno, el tiempo en el que se ha recibido la dosis influye de forma importante. Se pueden tolerar dosis muy altas si han sido recibidas en un largo periodo de tiempo, pues si la división celular compensa el daño. Algunos ejemplos que causan estas radiaciones, son los vómitos, quemaduras, cataratas, efectos sobre el desarrollo del útero. Aparecen generalmente tras un corto periodo de tiempo. Bueno, están las medidas de prevención. Las medidas de protección radioecológica que influye tanto en las fuentes de radiaciones manipuladas deliberadamente como en las fuentes naturales de radiación, se escoge en el RPSRI, que significa Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y tiene como objetivo que el número de personas expuestas sea el menor posible, en las cuales encontramos las principales medidas, las cuales son la limitación de tiempo de exposición, el aumento de distancia a la fuente radiactiva, el apantallamiento y utilización de blindajes, la protección de las estructuras, instalaciones y zona de trabajo. Están la protección de personal y procedimiento de trabajo seguros, la gestión de los residuos y plan de emergencias. En el ámbito laboral, están las definiciones de los trabajos y profesionales expuestos, la delimitación de zonas y señalizaciones, puesta en práctica de controles dosimétricos y la formación e información del personal. Conclusiones. Las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones beneficiosas, pero pueden producir efectos perjudiciales para la salud en las personas y en el medio ambiente. Es importante conocer tan en detalle como sea posible todos los efectos producidos por las radiaciones ionizantes. La radiación ionizante puede desplazar un electrón de un átomo. También sabemos que las radiaciones ionizantes alteran la estructura electrónica de la materia y por lo tanto sus propiedades. En los tejidos vivos, la ionización produce cambios químicos. Bueno, compañera, ¿algo que quieras aumentar? No, estoy completamente de acuerdo contigo. Okay. Muchas gracias, profesor. Eso fue nuestra presentación. Muchas gracias, profesor.